Dios me mostraba en visión cómo barcazas llegaban a los puertos de La Habana a través de los puertos de Cuba, llegaban barcazas de Estados Unidos, barcazas de Europa, barcazas de Sudamérica y de todas partes del mundo para traer suplemento y para traer de las necesidades básicas. Comenzaba, Dios me mostraba esas barcazas llegando, abrían los comercios, se abría un comercio mundial con la isla de Cuba, en donde comenzaban a entrar el dinero necesario para levantar al pueblo cubano. Ay, Samakima Rebansue. Dios me mostraba también, había un epicentro, aleluya, en donde ese cambio tenía que pasar. Y ese cambio comienza desde el oriente de Cuba, desde esa área de Guantánamo hasta la otra parte de Cuba completamente, donde se comiencen a sacar los altares demoníacos y comiencen a levantar altares a Jehová. Y cuando comiencen a hacer esto, van a ver la gloria de Jehová como no la han visto por más de 60 años o 70 años. Va a haber un cambio, pero el cambio primero, para que cambie el estatus del gobierno y la miseria de Cuba, tiene que haber un cambio espiritual en el pueblo, en la gente de Cuba. Tiene que haber o sea, que Dios ha encontrado el gobierno comunista de Cuba falto, lo ha pesado en una balanza y ha sido encontrado injusto, ha sido encontrado, Dios le ha puesto fin, tiene un fin. Dios me dijo que le dijera que tiene un fin. Ya vendrá el fin del gobierno comunista en Cuba. Y amansa, Kima, es que el enemigo sabe que no le queda mucho tiempo y está tratando de destruir al pueblo cubano. Pero hoy hay una voz de alerta que le envía una palabra al pueblo cubano y le dice: este es el momento de romper los altares de la hechicería, el vudú y la santería y la adivinación, y los que leen las cartas y los que la astrología, sáquenlos ya y comiencen a darle y a tornar su rostro a Dios. Y Dios, entonces, condicionado a eso, es que Dios entonces comenzará a cambiar y bendecirá al pueblo de Cuba como nunca antes han visto una bendición. Hay un potencial gigante de esta isla y ustedes lo saben. Ustedes saben que hay un potencial terrible para llevar a Cuba a la cúspide de la grandeza, con humildad, siempre con humildad, no con prepotencia, porque siempre se habla en el jergón, ¿verdad?, del pueblo cubano, de cómo era el pueblo cubano antes de la entrada de Fidel Castro y antes del comienzo del comunismo en Cuba. Y entonces a esa gloria que tenían antes se habla mucho de eso, pero quiero que el pueblo entero de Cuba entienda que Dios me mandó a decirle que ya, me dijo así: dile que ya no vivan de la gloria anterior, la gloria antigua que tuvieron. Dios me mandó a decirle a Cuba que hay una gloria del futuro que está ahí, casi a punto de jaque mate para entrar en la isla de Cuba y casi para bendecir al pueblo de Cuba. Dios le bendiga grandemente. Estamos aquí desde Puerto Rico. Soy el evangelista Frank Maza y quiero en esta tarde preciosa hablar cara a cara directamente con el pueblo cubano, y quiero hablar con el pueblo cubano que está ahí en la isla y el que está en la diáspora. Hay momentos que se están viviendo difíciles en la isla de Cuba por mucho tiempo, pero en estos mismos momentos están pasando por unas situaciones difíciles. Mucho, y el gobierno de Cuba, el gobierno comunista de Cuba, mayormente le echa la culpa al gobierno de Estados Unidos por el embargo, y todo se inclina a que le van a echar la culpa a los que están afuera sin mirar hacia adentro para autoanalizarse y entender
que mucha de la culpa vienen de ellos mismos. Pero han habido momentos en que la situación en Cuba, en su gran mayoría a través de los años, desde que se instaló el gobierno cubano, el gobierno comunista en Cuba, lo que ha habido es miseria para el pueblo de Cuba. Pero yo quiero hablarles esta tarde porque Dios me mostró el futuro de Cuba. Y el futuro de Cuba tiene algo bueno de lo que Dios me mostró, pero es condicionado. Y vamos a hablar de eso pronto. Hay una condición por la cual Dios le pedirá al pueblo cubano que haga una limpieza en Cuba. Y esta es la condición que Dios quiere para que entonces Dios pueda manifestarse de una manera especial en Cuba. Y esto fue lo que Dios me estaba mostrando en esta semana pasada. Me quitó en espíritu y me dijo, háblale a Cuba y dile que tengo algo especial para ellos, tengo algo bueno para ellos. Pero hay unas cosas que se tienen que arreglar y hay unas cosas que se tienen que sacar completamente de Cuba. Tiene que haber una limpieza espiritual. Para que haya un cambio en Cuba, tiene que haber un cambio espiritual en el pueblo de Cuba, donde el pueblo enteramente se torna a Dios. Y por eso es que Dios está enviando este mensaje para Cuba, porque Dios me mandó decir el Señor, Dios ha escuchado el clamor del pueblo cubano. Dios me dijo, he escuchado el clamor que se ha levantado en el pueblo de Cuba a través de los años. Pero en estos momentos se le ha levantado un clamor, el cual hizo temblar los cielos, en donde Él fue tocado y ha de responder a ese clamor que ha hecho el pueblo de Cuba y continúa haciendo el pueblo de Cuba, que está pasando por unos momentos difíciles. Yo le hablo desde Puerto Rico y ¿verdad? Hay un dicho ¿verdad? Que dice Puerto Rico, Cuba, dos alas de un mismo pájaro, y así mismo es la costumbre. Fuimos las últimas dos colonias de España. Las costumbres que habían antes y las hay ahora todavía se conservan. Pero hay algo que no se habla en el pueblo de Cuba. Hay algo que no se habla del por qué sucedieron las cosas como sucedieron en el pueblo de Cuba. Hubo algo que detuvo al pueblo de Cuba prácticamente en el año 1959 y pasa antes de eso. Y esa es parte del mensaje que Dios le quiere hablar al pueblo de Cuba, que no se habla mucho. Yo pertenecía a un movimiento que se llamaba en Puerto Rico Movimiento Misionero Mundial. Hace más de 35 años yo pertenecía a ese movimiento, ¿verdad? A la iglesia del pastor Radamés Cruz aquí, que está aquí en Puerto Rico. Y había el presidente de ese movimiento, se llamaba Luis M. Ortiz, quizás algunos cubanos se acuerden de él. El hombre abrió una iglesia en Cuba en aquel entonces, antes de venir el gobierno de Fidel Castro. Y hubo algunos otros personajes en Cuba y profetas que fueron a Cuba a profetizarle al pueblo cubano de que tenían que cambiar algo, porque si no venía algo malo, algo que iba a oprimir al pueblo de Cuba, algo que iba a tomar control del pueblo de Cuba. Y eso era cuando se predicaba y se profetizaba en el pueblo de Cuba. Para aquel entonces se le decía al pueblo de Cuba, tienen que dejar la brujería, tienen que dejar el vudú, tienen que dejar la hechicería, tienen que dejar la consultación a los muertos, a los espíritus muertos. Pero ¿por qué se estaba profetizando eso y se estaba hablando eso al pueblo de Cuba? Si hay algo que a Dios no le agrada, es la hechicería, la brujería y el vudú, porque esto trae maldición al pueblo. Y se comenzó a predicarle al pueblo de que cambiaran y que eliminaran esto de sus vidas, porque si no venía algo malo. Y el pueblo, desafortunadamente, el pueblo de Cuba no escuchó al llamado de Dios para que eso se eliminara del pueblo de Cuba. Pero eso que están haciendo está mal. Y esto comenzó
hace muchas décadas, con la entrada, ¿verdad?, de unas costumbres que vinieron desde, ¿verdad?, África, con nuestros ancestros, en donde trajeron lo que se llamaba la santería, la hechicería, y el vudú. Pero el vudú vino cuando vinieron unos emigrantes de Haití y entraron por el oriente de Cuba. Y quiero que se acuerden de esto, el oriente de Cuba, porque vamos a hablar de esto. Estas vidas entraron por el oriente de Cuba y entraron con sus costumbres, y en esas costumbres que trajeron, ¿verdad?, estas prácticas que son detestables y abominables delante de la presencia de Jehová. Y estos haitianos, que no estoy, ¿verdad?, despreciando a nadie, aquí teníamos un amigo de nosotros que vino de Haití, entró por la República Dominicana hace como 40 años y entró por aquí a Puerto Rico y no tenía, ¿verdad?, su ciudadanía, y la madre mía me ayudó, ¿verdad?, lo ayudó a él para conseguir, y otro señor en el barrio donde yo vivo, para que él pudiera conseguir, ¿verdad?, su ciudadanía americana. Este hombre, un hombre de pueblo, cuando lo encontramos estaba viviendo en un rancho lleno de sacos de cemento, y mi mamá, ¿verdad?, con ese corazón que ella siempre tenía, comenzó, ¿verdad?, a decirme: vete y llévale esto de comer a ese hombre, llévale agua, y lo invitaba a la casa a comer, ¿verdad? Pero este hombre no era malo, pero él nos hablaba de lo que pasaba y lo que hacían en el pueblo de Haití para dedicárselo a los muertos y a los espíritus en el vudú y la hechicería. Le ponían hasta comida. Pero no vamos a entrar mucho en ese detalle. Lo que queremos es que el pueblo de Cuba entienda que lo que vino a través de los años, después de 1959, es algo que Dios estaba deteniendo para que no pasara en el pueblo de Cuba. Pero había un mover del espíritu en el pueblo de Cuba antes de 1959, pero el pueblo no estaba escuchando la voz de Dios. El pueblo no estaba escuchando, no estaban creyéndole a los profetas de Dios, no estaban en el mover de Dios. Todo iba bien y todo Cuba era ¿verdad?, una primera en economía a través de Latinoamérica y del Caribe, ¿verdad?, y de muchas partes del mundo. Cuba estaba floreciente, Cuba tenía un comercio, ¿verdad?, floreciente, todo era alegría, los casinos, ¿verdad?, habían problemas, pero había, la economía de Cuba estaba en un momento, ¿verdad?, de auge, en donde Dios había permitido que hubiera bendición en Cuba y hubiera provisión. Pero el pueblo de Cuba no quiso escuchar la voz de Dios. Y entonces Dios, mientras me hablaba que le trajera este mensaje al pueblo de Cuba, me decía y me recalcaba y me decía: dile al pueblo de Cuba, dile al pueblo de Cuba que ya no vivan de la gloria que tuvieron antes, de la gloria pasada que tuvieron antes de 1959. Esto es bien importante, porque siempre se habla en el jergón, ¿verdad?, del pueblo cubano, de cómo era el pueblo cubano antes de la entrada de Fidel Castro y antes del comienzo del comunismo en Cuba. Y entonces a esa gloria que tenían antes se habla mucho de eso, pero quiero que el pueblo entero de Cuba entienda que Dios me mandó a decirle que ya, me dijo así: dile que ya no vivan de la gloria anterior, la gloria antigua que tuvieron. Dios me mandó a decirle a Cuba que hay una gloria del futuro que está ahí, casi a punto de jaque mate para entrar en la isla de Cuba y casi para bendecir al pueblo de Cuba. Ya Dios le está diciendo, me mandó a decirle al pueblo de Cuba que ya no mencionen el pasado que tuvieron. Dios me mandó a decirle al pueblo de Cuba que comiencen a hablar del futuro que van a tener con Dios. Dios me mandó a decirle al pueblo de Cuba que ahora van a comenzar a vivir de la gloria que Dios tiene para este pueblo en este futuro presente. Pero
Pero esta gloria futura del gobierno de lo presente que Dios quiere darle a Cuba está condicionada a que, escúchenme bien, está condicionada a que el pueblo de Cuba comience a limpiar los altares a Baal, comenzando del oriente de Cuba, pasando por Santiago de Cuba, por todos los pueblos, Holguín, del oeste, del oriente, allá hasta el oeste de Cuba, norte a sur, que haya un mover del pueblo cubano para comenzar a cambiar la historia del pueblo de Cuba. La entrada de Fidel Castro no se debió simplemente a que Fidel Castro tomó el poder y trajo el comunismo. La historia y lo que pasó en Cuba tiene que ver con lo espiritual. Como Cuba no quiso escuchar la voz de Dios en el oriente, y quiero que me escuchen esto, Fidel Castro salió ¿de qué pueblo? ¿Dónde nació Fidel Castro? Fidel Castro nació en el pueblo de Virán, allá al norte y excéntrico en el oriente de Cuba, y quiero que me escuchen bien, al norte de Santiago de Cuba, pero en el oriente de Cuba. Y hay algo bien importante que quiero que entiendan de esto que yo le estoy mencionando. Él salió del oriente de Cuba, pero antes de salir del oriente de Cuba, Dios estaba mirando a esa parte oriental de Cuba, porque esa parte oriental de Cuba fue donde el mismo enemigo de las almas trajo los demonios del vudú y la hechicería, y un demonio de alta jerarquía que entró al oriente de Cuba por medio de los descendientes que salieron de Haití y trajeron nada malo, hay cosas buenas de la cultura que ellos trajeron, pero esta parte de la cultura de Haití que trajeron, entraron por el oriente de Cuba, y eso trajo una maldición sobre el pueblo de Cuba, que no se manifestó a su plenitud hasta que no entró en el poder el comunismo y el gobierno y la dictadura de Fidel Castro. ¿Qué pasa? Que el oriente de Cuba antes de 1959 era donde se concentraba la mayoría de la santería, la brujería y el vudú que se practicaba en Cuba, aunque hay otras partes que se practica a través de Cuba, pero es aquí el epicentro donde se fundaron estas costumbres que comenzaron a usar la gente creyendo que era el medio correcto de buscar saber el futuro, de hacer hechizo, de practicar el vudú, y estas condiciones y estas prácticas son abominables a Jehová. Estos personajes y esta práctica se hace en Cuba porque la gente han tratado de adivinar el futuro de la isla. Me dice Jehová, me dijo que la gente ha usado por medio de la hechicería, la brujería, la adivinación y el vudú y todas estas cosas. Han tratado de descifrar cuándo va a ser el fin del comunismo. Y vamos a hablar de esto. Pero esta no es la forma de saber qué es lo que Dios quiere para Cuba. El único, el Dios omnipotente, omnipresente, que sabe el pasado, presente y futuro, es el que tiene el futuro de Cuba en sus manos. Y hoy Dios me mandó a hablar con el pueblo de Cuba para decirle que Él lo tiene ahí para entregárselo. Oye, pero el Señor le va a entregar un futuro lleno de gloria, una gloria nueva al pueblo de Cuba. Y ya mismo hablamos de las cosas que me mostró, pero así mismo como Dios quiere entregarle eso, primero el pueblo de Cuba tiene que romper con los baales al demonio y los baales al vudú y los baales a la hechicería, a buscar los espíritus muertos. Dios quiere que el pueblo de Cuba le entregue eso a Dios, que lo elimine, que tumbe los altares que tienen a la hechicería y el vudú y a la santería. Dios quiere que esos altares caigan. Tan pronto esos altares comiencen a caer desde el oriente de Cuba a través de toda la isla preciosa de Cuba, entonces van a ver la gloria de Dios. Dios comenzará a bendecir al pueblo de Cuba de una manera especial.
Muchos han tratado por medio de estas prácticas saber qué es lo que le viene al pueblo de Cuba, pero no han podido descifrar por qué Cuba cayó en maldición. Hoy estamos aquí en este momento juntos. Yo estoy hablando contigo. Yo estoy hablando contigo porque yo vengo a decirle hoy que el problema mayor que tuvo Cuba era esta adoración y esta hechicería y el vudú y la santería que se estaba practicando. Y Dios venía avisándole al pueblo de Cuba. Dios quería que el pueblo de Cuba limpiara y permitieran que el Espíritu Santo tomara control completamente de Cuba y que se sacara desde el este hasta el oeste todo esta práctica maligna que es abominación a Jehová. Dice en Daniel 5:7 en la Biblia, dice que los adivinos, los caldeos y los sabios de Babilonia, escucha lo que dice, en ese momento Dios le habló al pueblo de Babilonia, al rey de Babilonia, que era hijo de Nabucodonosor, pero él hizo algo, tomó los vasos sagrados del pueblo de Israel que había sido tomado en cautiverio y lo usó en forma de mofa para una fiesta que tuvo. Y entonces ahí él vio en el espíritu, este rey vio en el espíritu que apareció una escritura en la pared. Y dice que el rey, él se llamaba Belsasar, dice el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, habían traído del templo en Jerusalén, para que bebiesen en ellos los reyes y los grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, que se suponía que no los tocara nadie, eran sagrados. Y bebieron de ellos el rey, sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Y bebieron vino y escúchenme bien lo que le estoy diciendo, pueblo de Cuba. Y entonces después que bebieron en estos vasos y en estos utensilios que eran de la casa de Dios en Israel, dice la Biblia que bebieron vino y alabaron, o sea, le dieron gloria a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Yo siento la presencia de Dios, no sé si me están entendiendo. Dios está mandando a sacar todas estas cosas que Dios no le agrada. Dice la Biblia entonces que después de esto, en aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey Belsasar veía la mano que escribía y decía: entonces mira lo que pasa, que entonces el rey palideció, se puso pálido, y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alza voz que hiciesen venir a los magos, escuchen bien, a los magos, a los caldeos, a los adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia. Estos son los adivinos, los que practican la hechicería y todo esto, lo que Dios no le agrada. Entonces le dijo a los sabios de Babilonia, dice: cualquiera que lea la escritura, que me muestre su interpretación, porque no lo entendía lo que habían escrito, será vestido de púrpura, que son vestidos, ¿verdad?, de la realeza, de poder político. Se lo iba a dar, y dice: y llevará un collar de oro en su cuello, y será el tercer señor en el reino de él. O sea que iba a ser el puesto, iba a tener el tercer puesto más poderoso en el reino de Babilonia. Entonces dice la Biblia que fueron introducidos todos los sabios, vinieron al rey, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni mostrarle al rey su interpretación.
Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, porque no habían podido conseguir a nadie que pudiera interpretar lo que decía en la escritura en la pared. Y hoy en día, en este momento, Dios me manda a decirle que han tratado por medio de los sabios, los adivinos, los hechiceros y los que practican el vudú, de saber cuál es la escritura que Dios tiene y el futuro que Dios tiene para el pueblo de Cuba, pero no lo han podido descifrar. Y el pueblo está perplejo con todo lo que está aconteciendo. Se está pagando, ¿verdad?, la refinería, ¿verdad?, que producen la electricidad en la isla. Hay escasez de comida, hay escasez de las cosas más básicas, pero lo lindo y lo bueno que tiene el pueblo cubano, que es un pueblo resiliente, es un pueblo que ha aprendido a sobrevivir en las situaciones más difíciles que se le puedan presentar a un ser humano. El pueblo cubano tiene el poder de hacer de la nada, hacer algo y arreglar las cosas con piezas de otros aparatos, y los unen y los tallan y los meten y los resuelven y arreglan los carros y las maquinarias de esta manera. Hermano, Dios está viendo todo esto. Dios sabe el poder, Dios sabe la resiliencia que tiene el pueblo cubano, pero hay algo que está deteniendo la bendición, y son los altares a Baal. Baal en la Biblia es el Dios demonio, es Satanás. Altares que se levantan para adorar a Satanás, a los muertos, a los espíritus muertos, en el vudú y la hechicería y todas estas prácticas abominables a Jehová. Pero continuamos aquí. Entonces, entonces el rey se turbó, se puso nervioso, y la reina, la esposa del rey, le dijo la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y le dijo: oye, rey, vive para siempre. Y le dijo: oye, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos de Jehová. O sea, hay un hombre en el cual mora el espíritu de Jehová. Y en los días de tu padre Nabucodonosor se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea que en aquel tiempo este hombre era Daniel, el profeta Daniel. En aquel tiempo Nabucodonosor sacó a todos esos adivinos y le dio el poder y le dio el título que estaba a cargo de la sabiduría, se lo dio al hombre de Dios, el profeta Daniel, porque ellos no fueron capaces de descifrar lo que había en la pared. Entonces, dice, la esposa le estaba contando: este hombre, tu padre lo puso como jefe, ¿verdad?, de la sabiduría en el pueblo. Dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, un hombre de Dios. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación de lo que está escrito en la pared. Pero este rey era malo, porque utilizó los utensilios de Dios que habían traído de Israel para hacer fiesta y mofarse de Dios. Entonces Daniel, dice la Biblia, que fue traído delante del rey, y dijo al rey a Daniel, le preguntó: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, de Israel, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído que en ti está el espíritu de los dioses santos de Dios, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos y adivinos y hechiceros, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti
que puedes darle interpretaciones. Si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación que es, vas a ser vestido de púrpura y con un collar llevarás en tu cuello y serás el tercero en mi reino, al igual como lo puso el papá de él. Entonces Daniel le respondió, no, tus dones sean para ti, quédate con todo lo que, y la recompensa dásela a otro. Leeré, le dijo Daniel, le dijo, yo no quiero nada de eso. Yo quiero ahora, y él le dijo, yo voy a leer la escritura que fue escrita en la pared para el rey y le voy a dar la interpretación de lo que Dios mandó a decirle, porque el que escribió, lo que vio Belsasar el rey escribiendo era una mano solamente que estaba escribiendo en la pared, era la mano de Jehová con un mensaje, y hoy Dios ha traído este mensaje para el pueblo de Cuba. Oye, qué lindo es el Señor, le está hablándole el Señor a Cuba. Entonces dice que Daniel, dice Daniel cuando interpretó el sueño, dice el Altísimo, mira lo que interpretó él, dice él, porque las palabras que decían era, la palabra que se habían escrito eran en arameo y decían Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Entonces él no sabía lo que era, pero Daniel tenía el espíritu de Jehová, el espíritu profético de Jehová que conoce todas las cosas, y le interpretó a Daniel que era el mensaje que le había dado a rey Belsasar, y le dice el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, y a quien él quería mataba, y a quien él daba vida engrandecía, a quien él quería y a quien él quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció, o sea, se puso, ¿verdad?, prepotente, ¿verdad? Y eso es otro problema, hermano, que tenemos que sacar de la vida de nosotros, hermano, la prepotencia, lo que nos creemos mejores que nadie. No, aquí no hay nadie mejor que nadie, sea, llámese quien sea, profeta, gentil, lo que sea. Aquí el único grande es Dios. Y después le dice, mas cuando su corazón se ensorbeció y tu espíritu se endureció y su orgullo, o sea, el papá, cuando su corazón se endureció y en su orgullo, fue depuesto del trono en su reino y despojado de gloria, y fue echado de entre los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, se volvió loco, y su mente, está hablando del papá de él, del rey Nabucodonosor, y fue echado del reino. Dios lo sacó del reino por ensorbecerse y creerse que lo que tenía lo había hecho él y que era lo mejor que había. Y fue echado, y fue su cuerpo, y le crecieron los pelos como si fueran animales. No voy a entrar en mucho detalle de eso, pero está ahí en la Biblia, lo puede buscar. Pero dice que se volvió loco hasta que un día reconoció que Dios era el que le había entregado el reino. Se humilló delante de Dios, y cuando llegó ese momento fue que Dios le entregó para atrás el reino que había tenido con su gloria, y él reconoció y habló que Dios fue el que le había entregado el reino. Esa palabra Mené, Mené, Tekel, Upharsin, vamos a ver lo que decía. Dice, entonces Dios le devolvió. Entonces ahora Daniel le dice al hijo, eso le pasó a tu papá. Él entendió que Dios le había entregado el reino y que Dios era supremo y soberano. Y le dijo al hijo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, porque él sabía la historia que había pasado y lo que había hecho su papá, que se humilló. Él le dice, tú sabías esto, pero tú no te has humillado, aún sabiendo eso, sino que contra el Señor, contra Dios del cielo te has ensorbecido, te has enorgullecido, y hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de Jehová, y tú y tu grande y tu mujer y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses falsos, a los dioses de plata, Shama. Siento la presencia de Dios. Los dioses de madera, los dioses de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste.
O sea, él honró a los dioses de los muertos. Él honró a los dioses de la hechicería. Él honró a los dioses de Baal, que son los dioses del diablo. Eso fue lo que él honró, pero nunca al que tenía su vida en sus manos lo honró. Y dice, al Dios cuya mano está en tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste. Entonces, de su presencia te fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura dice así: Mené, Mené, Tekel, Urparsin. Y esta es la interpretación del asunto, Mené. Mené significa con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Y este mensaje hoy es para el gobierno cubano. Mené, con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tiene fecha de fin. Dios no me la ha dado, pero tiene fecha de final. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso, le dicen. Esa fue la próxima palabra. El pueblo cubano, el pueblo comunista, el gobierno comunista cubano, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Y después dice, Tekel Urparsin, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea que Dios ha encontrado el gobierno comunista de Cuba falto, lo ha pesado en una balanza y ha sido encontrado injusto, ha sido encontrado, Dios le ha puesto fin, tiene un fin. Dios me dijo que le dijera que tiene un fin. Ya vendrá el fin del gobierno comunista en Cuba. Amansukit, yo siento la presencia de Jehová. Y después le dice, tu reino ha sido roto y ha entregado a otro. Dios va a tomar en un momento y va a coger el gobierno cubano y lo va a entregar en manos de otro, y va a ser un gobierno que Dios va a bendecir, a través del cual Dios va a bendecir la isla. Pero recuerden lo que les dije, esto está en las manos de Dios, y como único esto va a suceder es que Dios lo condicionó a que el hombre y la mujer en Cuba comiencen a tornar su rostro, comiencen a buscar de Dios, comiencen a meterse o a fundar la iglesia, a buscar de Dios, a orarle al Dios de los cielos, comiencen a sacar los santos de la santería, comiencen a sacar el vudú, comiencen a romper los altares que tienen en los hogares, en ciertos lugares donde se hace la santería, la hechicería, el vudú. Dios está diciéndole que está condicionado a que el pueblo comience a buscar a Shamatima Kima, a comenzar a buscar del Espíritu de Jehová. Mientras Dios me daba esta palabra para el pueblo cubano, me decía, dile al pueblo cubano que si esto mientras más rápido comienza a suceder, entonces cuando comiencen a romper los altares a Baal, como pasó en el pueblo de Israel, entonces comenzará Jehová desde el oriente. Dice Jehová que desde el oriente se necesita. Por eso, Shamakima, comenzó Jehová la limpieza. Huracán que pasó por la parte oriental de Cuba no fue simplemente calentamiento global, fue juicio de Dios. Es Dios hablándole a esa parte oriental de Cuba que tiene que haber un cambio, que Él ama. Dios me mandó a decirle a todo el pueblo cubano que habrá un mover del Espíritu de Jehová como no lo hubo antes, ni lo habrá. Habrá un mover del Espíritu de Jehová. Habrá libertad en el pueblo de Cuba. El problema de Cuba no es solamente el comunismo. El comunismo vino a través de un alto demonio de alta jerarquía que estaba y está implantado en todo Cuba en este momento. Y estaba implantado primero en la parte oriental de Cuba. ¿Qué pasa? Que Dios estaba tratando de bregar con el pueblo de Cuba antes de 1959. Pero ese demonio de alta jerarquía tenía a alguien que lo iba a utilizar para maldecir al pueblo de Cuba completamente. Y ese hombre se llamaba Fidel Castro y sus seguidores. Y ese hombre nació en esa parte oriental de Cuba. Fue utilizado como un instrumento de maldición para el pueblo de Cuba. Eso no es culpa de Dios.
es que cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el pueblo hace estas prácticas que Dios no le agradan, ahí entra la maldición a los pueblos. Si no, fíjense ahora mismo que ustedes tienen acceso a tu YouTube. Ustedes se creen que están en la miseria, sí lo están en la miseria. Miren el pueblo de Haití cómo está. Los demonios están haciendo escante en el pueblo de Haití. Ahora mismo está ingobernable el pueblo de Haití. Hay miseria, hay maldición, porque lo que se practica es la hechicería y hay gente que está buscando de Dios, pero en su vasta mayoría no han querido cambiar la costumbre y la maldición de adorar al demonio de Baal y a la hechicería y la abominación del vudú. Y Dios antes del 59, ese demonio de alta jerarquía estaba esperando, porque no puede hacer nada si Dios no se lo permite. ¿Qué pasa cuando el pueblo se aparta de Dios? Entonces entran los demonios, porque la Biblia dice que cuando el hombre se convierte a Jesús, viene el Señor y limpia todo el cuerpo y salen todas esas cosas malas, salen y queda el cuerpo limpiecito, vacío. Y si el hombre se vuelve a apartar, dice que viene el demonio que antes estaba ahí gobernando, entra y busca 7 demonios más malos y entra y toma posesión otra vez y hace las cosas peores, hermano. Y eso aplica a los gobiernos, y eso aplicó el gobierno de Cuba. Ese demonio de alta jerarquía, que el Señor lo reprenda. Dios tiene los días contados, pero los días, mientras más rápido el pueblo de Cuba se comience a quitar los altares de hechicería, los quite, cuando el Espíritu de Jehová comenzará a cambiar el gobierno de Cuba y comenzará a traer bendición sobre el pueblo de Cuba. Escúcheme en esta palabra, hermano. Escúcheme, entonces ese demonio de alta jerarquía, donde venía del oriente, donde se practicaba más estas prácticas abominables a Jehová, estaba esperando el momento en que el pueblo, Dios comenzara a predicarle, pero no hicieron caso. Y Dios es un Dios justo, Dios es amor, pero es fuego consumidor, y Dios no le agrada estas prácticas porque son demoníacas. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo cubano no hizo caso. El predicador Luis M. Ortiz le estaba predicando y habían otros que le estaban diciendo: Cuba, busquen de Dios porque viene algo malo, viene algo. Dios siempre manda a sus profetas, dice la Biblia, antes que sucedan las cosas. No hicieron caso y tan pronto Dios quitó su bendición y su espíritu se retiró, el demonio de alta jerarquía que estaba en el oriente de Cuba soltó a aquel que estaba ahí antes del 59, él había soltado a Fidel Castro para que usarlo como un instrumento de maldición para el pueblo de Cuba. No sé si me están entendiendo. Es que las murallas espirituales que tenían a Cuba bajo bendición no era perfecto, porque Cuba no era perfecto, tenía una dictadura también, pero no estaba tan malo, había oportunidad y la economía estaba buena. Pero ¿qué pasa? La gracia de Dios se retiró y ese demonio de alta jerarquía que estaba en el oriente de Cuba soltó desde el pueblo de Barin al norte de Santiago de Cuba, en el oriente de Cuba. Comenzó ese espíritu maligno a tomar control completamente de la isla de Cuba, de a tal grado de que Fidel Castro eventualmente derrocó al gobierno de Fulgencio Batista y tomó poder en Cuba, y ha sido hasta el día de hoy donde el comunismo ha reinado. Y vamos a hablar de esto. El pueblo de Cuba, hubo un momento que la revolución era lo máximo, y entonces estaban celebrando y pensaron que eso era lo mejor para Cuba, y estaban en negación de que, y estaban creyendo que ese era el gobierno que Dios quería para bendecir a Cuba, pero fue lo contrario, hermano. Entonces, este pueblo, y yo lo sé, y yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo, la mayoría del pueblo, estaban
que no querían, era el pueblo cubano. Fidel Castro era como un dios. Fidel Castro, él nos da y todo iba bien, supuestamente, entre comillas. Entonces comenzaron ahora en estos últimos tiempos, ha comenzado un problema económico, espiritual ¿verdad? Y el gobierno no ha podido suplir lo que el pueblo necesita, pero lo que está pasando es espiritual. Es amansa taman kima sue kitama y amansa kima. Es que el enemigo sabe que no le queda mucho tiempo y está tratando de destruir al pueblo cubano, pero hoy hay una voz de alerta que le envía una palabra al pueblo cubano y le dice: este es el momento de romper los altares de la hechicería, el vudú y la santería y la adivinación, y los que leen las cartas y los que la astrología, sáquenlos ya y comiencen a darle y a tornar su rostro a Dios. Y Dios, entonces, condicionado a eso, es que Dios entonces comenzará a cambiar y bendecirá al pueblo de Cuba como nunca antes han visto una bendición. Hay un potencial gigante de esta isla y ustedes lo saben. Ustedes saben que hay un potencial terrible para llevar a Cuba a la cúspide de la grandeza, con humildad, siempre con humildad, no con prepotencia, creyéndonos que somos mejores que nadie, o creyéndonos que hacemos las cosas mejor que otros. Como algunos en el mundo, no todo, hay puertorriqueños así, hay cubanos, hay americanos así, no. Dice el Señor Jesucristo, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, yo siento la presencia de Dios. Oye, pueblo cubano, desde ahora comiencen, únanse en su familia. Señor, el Señor los manda a orar, el Señor los manda a arrodillarse, el Señor los manda a romper los altares de Baal, a los demonios, el Señor los manda a leer la Biblia, el Señor los manda a congregarse en las iglesias, a buscar del Espíritu. Va a haber un mover del Espíritu de Jehová sobre la isla de Cuba, que va a ser una gloria. Por eso es que Dios, al principio de este mensaje que yo le traje, Dios le mandó a decir que no vivan de la gloria antigua que tenían, comiencen a vivir por fe de la gloria que Dios le tiene preparada ya en un futuro próximo. Y esto depende de ustedes. Simplemente tiene que haber un cambio en Cuba. Y ahora el Señor me lleva las palabras de Mené Tekel, si le repito al gobierno de Cuba: Dios lo ha encontrado falto a ustedes. El pueblo está en la miseria, y por el orgullo de no dejar la revolución, que lo que ha traído en miseria al pueblo, el orgullo, Dios le está... Dios había dicho, hace poco le mencioné que Dios le va a entregar el gobierno a otra persona. Tiene que haber alguien que se levante en el gobierno de Cuba, tiene que haber alguien que se levante en el pueblo, tiene que haber, y no estoy llamando a la revolución para matar, tiene que haber alguien que se levante y le diga al pueblo: mira, nosotros, el gobierno revolucionario que trajo el comunismo, pensamos que era lo mejor, que iba a traer lo mejor, porque ahora mismo Dios me muestra que hay gente en el gobierno que no se atreven a hacer un cambio por miedo a que los maten, por miedo a que los fusilen. Pero tiene que haber alguien, un valiente o unos valientes que se levanten y comiencen a hacer cambios en el gobierno de Cuba. ¿Para qué? Pero ese cambio va a mano con sacar los altares a Baal. Pero tiene que haber alguien ahí que se levante y le diga al pueblo: hicimos mal, tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas en este pueblo. Tienen que abrir... Mira, Dios me mostraba esta semana en visiones la que iba a pasar en Cuba, cómo Dios iba a bendecir a Cuba, o va a bendecir a Cuba, dependiendo del pueblo cubano, si hace caso de lo que la palabra que Dios le está enviando en estos momentos. Dios me mostraba en visión cómo barcazas llegaban a los puertos de La Habana a través de los puertos de Cuba. Llegaban barcazas de Estados Unidos, barcazas de Europa, barcazas de Sudamérica y de todas partes del mundo, para traer suplemento y para traer de las necesidades básicas. Dios me mostraba esas barcazas llegando, abrían los comercios, se abría un comercio mundial con la isla de Cuba, en donde comenzaban a entrar el dinero necesario para levantar
levantar al pueblo cubano. Ay, Samakima Rebansue. Dios me mostraba también, había un epicentro, aleluya, en donde ese cambio tenía que pasar. Y ese cambio comienza desde el oriente de Cuba, desde esa área de Guantánamo hasta la otra parte de Cuba completamente, donde se comiencen a sacar los altares demoníacos y comiencen a levantar altares a Jehová. Y cuando comiencen a hacer esto, van a ver la gloria de Jehová como no la han visto por más de 60 años o 70 años. Va a haber un cambio, pero el cambio primero, para que cambie el estatus del gobierno y la miseria de Cuba, tiene que haber un cambio espiritual en el pueblo, en la gente de Cuba. Tiene que haber un cambio espiritual primeramente, tiene que haber un cambio espiritual para que Dios comience a tratar con el pueblo cubano otra vez. Ha llegado el momento del pueblo. No es levantarse, no estoy haciendo un llamado a levantarse en revolución. Estoy en una revolución de derramar sangre. Dios me ha enviado a que se comience a levantar una revolución de buscar a Dios en el espíritu, una revolución de cambiar la manera de hacer las cosas espiritualmente, una revolución en donde los altares a Baal y a los demonios cambien para los altares a Dios. Y entonces cuando Dios comienza a cambiar lo espiritual en la vida en Cuba, entonces pero tiene que haber, la condición es que el hombre y la mujer y el pueblo cubano comiencen a doblar rodillas y a buscar de Dios. Hermano, esta palabra Dios me la dio. Es una palabra importante para el pueblo de Cuba que yo amo. Yo lo amo, el pueblo de Cuba. Yo desde joven Dios me puso Cuba en mi corazón y es un propósito. He aprendido mucho. Es una isla bella y tiene un parecido tan y tan impresionante con el pueblo de Puerto Rico. Y esa fue la separación entre Cuba y Puerto Rico. La separación espiritual, el problema de eso fue lo que separó a Cuba y lo llevó por el camino de la maldición, hermano. Y lo mismo le puede pasar a Puerto Rico si no se ponen en la de ellas también aquí en mi isla y comienzan a romper altares también, dice el Señor, porque aquí se alaba al Dios de la gloria, pero hay algunas áreas donde se quiere levantar ese espíritu. Pero desde este momento me uno a la oración y el clamor del pueblo para que se rompan en el nombre de Jesús. Le pido y le hago un llamado al pueblo cristiano puertorriqueño que quizás vayan a ver este video. Le hago un llamado al pueblo cristiano que están en Estados Unidos que quizás vean este video. Le hago un llamado a través de donde quiera que se difunda este video, que se unan a mí en un clamor gigante con el pueblo cubano y con la gente del pueblo cubano. Yo estoy optimista. Yo quiero que el pueblo cubano esté optimista, pero Dios necesita que se levante gente valiente, que no le tengan miedo al cambio, porque el enemigo de las almas está, hay una nube, Shataman, Sakitama, Raban, Sutekema. Hay una nube que ha estado sobre Cuba, una nube de oscuridad densa, de maldición sobre Cuba. Pero Dios va a cambiar eso tan pronto el pueblo cubano comienza a hacer lo que se habló aquí de parte de Dios para ustedes. Estaré llevándoles más palabras tan pronto Dios me la dé. Estaré hablando con ustedes. Si tienen comentarios, déjenlo abajo. Yo sé que van a haber algunos que no van a estar de acuerdo conmigo, hermano, pero yo les voy a decir algo. Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Dios es verdadero. Él conoce el pasado, presente, futuro. Tanto así que en el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis, habla de los tiempos finales. El apóstol Juan en la isla de Patmos, Dios le mostró hace más de 2000 años que en estos tiempos ahora iban
iban a estar marcando gente con chip, cosas digitales que lo iban a estar marcando, y eso ya está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y en otras partes, hermano. Es que Dios conoce todas las cosas. Como en aquellos tiempos Juan iba a saber esto, si allí no había nada, no habían, allí lo que habían era posiblemente de tecnología, de arquitectura y eso, pero allí no había computadoras, allí no pudieron hacerlo los adivinos, allí no había más que camellos, quizás caballos, cabros, animales, la gente. Pero como el profeta Juan sabía, porque dice la Biblia que él vio cuando marcaban a la gente y decía que el que no se dejaba marcar, lo iban a matar y lo iban a degollar. Y él le dijo, Juan dijo, y el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia, porque su número es 666. Juan sabía, para aquel tiempo no había sabiduría para entender estas marcas que se le iban a poner a la gente digitales, pero Juan le estaba hablando a una generación que iba a tener la sabiduría para contar, para entender cuál era la marca de la bestia que viene en la gran tribulación que viene sobre este mundo. 7 años de tribulación. Juan Dios se lo mostró. Pero le dijo, el que tenga sabiduría que cuente el número de la bestia. Esta es la generación que puede y sabe qué es la marca de la bestia, la marca y la sabiduría digital que está a través de todo el mundo. Ahora mismo están marcando gente, pero eso no es la marca del anticristo. Cuando Dios levante su iglesia, ahí es que viene. Pero eso es otro tema. Hay unos videos en mi página que lo pueden buscar. El último que hice antes de este, hablo de eso un poco. Lo pueden buscar. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que Dios ha hablado del pueblo de Cuba. Yo estoy motivado, hermano. Yo estoy motivado. Sé que el enemigo va a haber ataque, Señor. Va a haber ataque. Pero saben una cosa, el que tiene la victoria final para el pueblo de Cuba no es un gobierno. El primer gobierno que tiene que entrar al gobierno de Cuba, al pueblo de Cuba, es el gobierno de Jehová. El gobierno de Jesucristo es el que tiene que dominar ahí, para que entonces haya bendición en Cuba. Dios le bendiga y Dios le guarde. No se olvide de suscribirse a mi canal. Yo estoy comenzando, apenas llevo un par de años. Estoy comenzando. Suscríbase. Y algo que le pido más, suscríbase. Dale, compártalo con otros cubanos. Compártalo con los cubanos en la diáspora, con los cubanos en Miami, los cubanos en Florida, en otras partes de Estados Unidos. Compártalo con los cubanos que hay en la isla de Cuba. Compártalo, dele like, dele share, no por mí, yo no soy nadie. Hágalo para que llegue la palabra a todos a través de Cuba. Usted, el que me está escuchando en estos momentos, usted es parte de ese plan de Dios para que esta palabra se divulgue a través de todo Cuba, para que esta palabra llegue a Díaz-Canel y que le llegue a todo el gobierno comunista que está a cargo de el gobierno que tiene Cuba en estos momentos. Dios le bendiga. Soy el evangelista Franklin A. Maza para servirle y estoy orando y seguiré orando. Cuando Dios me dé palabra, yo se la llevaré al pueblo cubano. Dios le bendiga. Me puede enviar mensajes, me pueden hacer preguntas que yo estoy disponible para contestarle. Acuérdense, suscríbase y compártalo, dale share. Compártalo con todo el pueblo cubano. Sigan compartiendo para que Dios haga el milagro ya. No aguanten ya más la miseria. No aguanten más lo que el diablo ha llevado a esa isla, la maldición. Reciban la bendición de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Dios le bendiga.